A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, laboral, societario, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. Estamos en programa especial, ni yo mismo lo puedo creer. Tengo una personalidad del ámbito tributario, un funcionario élite del Servicio de Rentas Internas, Ramiro Muela, director de la Zonal 1. Qué orgullo, privilegio, porque sé tu experiencia, tu trayectoria dentro del Servicio de Rentas Internas y para hablar un tema que definitivamente se ha puesto de moda, las microempresas. Ramiro, querido, Dios le pague por estar en tu programa Tributación de hoy. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. Muchas gracias, Cristina, por tus gentiles palabras. Agradecer por el espacio para que haya ese vínculo entre el medio de comunicación que nos ha prestado el espacio y la administración tributaria, que definitivamente los contribuyentes, los contadores del gremio al que eres miembro y representas, se pueda tener la información de primera mano. Mira, Ramiro, cuando hablaba la semana pasada y decía, le voy a tener a un experto, porque tú tienes una formación bastante integral y yo la conozco de cerca, porque no solo hablas de impuestos, tú hablas de contabilidad, tú hablas de NIPS, tú hablas de un montón de cosas que los contadores necesitamos. Y esta cercanía de poder hablar con la autoridad de control a través de este espacio de nuestra casa Tributación de hoy, yo creo que es una oportunidad, yo creo bárbara, si es que esa es la palabra, para poder entender este régimen tan importante que te cuento que he hecho varios programas ya, pero hoy es el momento preciso, ya no hablar con terceros, hablar con la autoridad de control. Cuéntanos, Ramiro, la importancia que representa para la administración fiscal, para el Estado, este importante sector de las microempresas. Sí, evidentemente el sector microempresario representa, podré decir cifras cerradas, tal vez del 90% de toda esta gran masa de contribuyentes. Los grandes contribuyentes son un número menor y va orientado hacia el 90% de contribuyentes. Entendiéndose ya, entrando en materia, las empresas consideradas como microempresas con esa clasificación y los emprendedores que entran en esta clasificación, conforme lo menciona el COBSI y el artículo 106 del reglamento, que claramente dice, aquellas sociedades, aquellas personas naturales que tengan ingresos hasta $300,000 y empleados de 1 a 9, pues estarán incluidos en este régimen, que como una propuesta de ley nació que era voluntario, sin embargo ya la ley que tenemos definitiva es un régimen obligatorio en el que deberán estar las compañías y las personas naturales al menos durante 5 años o al momento de que se superen las condiciones. Es decir, si alguien ya supera los $300,000, una vez superado, se excluye el siguiente año de este régimen. Tú has topado algo que es súper importante y que todas las personas que nos están viendo hoy en nuestro programa y también en redes sociales, porque el programa se transmite muchísimo en redes sociales, es que aclaremos que este no es un régimen voluntario, este es un régimen obligatorio, que si usted reúne estas condiciones que tú lo has dicho con toda precisión a través de este reglamento del COBSI, del Código Orgánico de la Producción, pues el Servicio de Rentas Internas, es decir, a la institución que tú representas, nos va a colocar dentro de este catastro, de esta categorización. ¿Qué prevalece cuando ustedes van a mirar cómo se hace esta categorización? Sabemos que están los requisitos, pero obviamente el marco regulatorio habla de la categorización, habla de un catastro que ustedes lo tienen que actualizar cada año, ¿no es cierto? Así es, claramente, y respondiendo a la inquietud, ¿qué prevalece en este contexto? Claramente el 106 del COBSI, el del reglamento del COBSI, indica que si un contribuyente tiene ingresos de 1 centavo a $300,000 y de 1 a 9 empleados,
Obviamente, si hubiese alguna complicación con definir si yo no tengo empleados, yo sí tengo 9, tengo 10, puede ser el caso, que prevalece el monto de los ingresos. Eso ya no hay que definir porque ya está predefinido desde que se emitió el reglamento del COPSI, si mal no recuerdo, del año 2012, que está vigente ya. Y este reglamento así lo menciona. De 1 centavo a $300,000 se considera microempresa y de 1 a 9 empleados, las dos condiciones. Sin embargo, si alguna de las dos, más que todo el tema de los empleados, no se puede verificar, el que prima definitivamente es el monto de los ingresos. Y sobre eso se han estructurado los catastros que ya están publicados, se han publicado. Ahí haciendo un paréntesis nada más. Excelente. En el mes de enero, el primer catastro en función de la ley. Correcto. Una actualización se realizó en el mes de abril. Y luego ya tenemos el definitivo, por así decirlo, en el mes de septiembre, una vez publicado el reglamento que está vigente respecto de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Mira, Ramiro, tú lo has dicho de una manera sumamente clara y esa es una de las confusiones y esa es una incluso de las dudas que a veces tenemos los contribuyentes porque no puedes a veces cumplir con las condiciones. En este caso, las dos condiciones que establece el COPSI, pero tú lo has dicho de una manera muy, pero muy clara, ya está en el mismo COPSI, en el reglamento, que prevalece el tema de los ingresos y hay una resolución que yo le digo, la resolución salvatoria de todo, porque esa resolución ya me está dejando las normas mucho más claras. Ha sido un año difícil, Ramiro, de entender el régimen, ha sido un año que nos incluso hemos generado varios programas, varias actualizaciones, pero creo que cada vez ya vamos comprendiendo mejor qué tenemos que considerar, qué no tenemos que considerar, y tú lo acabas de decir. Tomemos en cuenta la administración tributaria, el momento que va a hacer esta categorización y existiera confusión o lo que tú acabas de decir, predomina el tema de los ingresos. ¿Qué pasa, Ramiro, con el tema de las limitaciones? Que eso también es otro de los puntos que la gente se complica. Soy un profesional independiente, soy un abogado, un transportista, tengo una bomba de gasolina, tengo las condiciones, tengo los ingresos, tengo el tema de los empleados. ¿Qué pasa con las limitaciones? Sí, hay que tener puntualidad, que tanto la ley aclarado mucho más y aterrizado mucho más claro a través del reglamento, se incluyen a través de este instrumento legal las limitaciones. Entre ellas tenemos, como bien se mencionaba, los profesionales. Si yo soy un profesional, voy a poner un caso práctico porque suelo poner casos prácticos para que se entienda el concepto. Maravilla, por eso me encanta que estés aquí, porque vamos a hablar de manera práctica para todos esos contadores que luego vas a ir a saludarles a todo el país porque nos escuchan y nos miran en todo el país, desde incluso Galápagos. Qué gusto, qué maravilla. Gusto. Yo saludo a los contadores que justamente sigan estos enlaces para que puedan realizar las cosas de forma adecuada y no necesitamos cualquier inconveniente con la administración. Perfecto, cuéntanos. Justamente es eso, la información de la fuente. Yo soy un abogado, ¿sí? Un abogado de profesión y presto servicios profesionales de abogacía, ¿sí? Esos servicios como tal, esos servicios profesionales están excluidos del régimen. Pero dado el caso, yo puedo tener otra actividad económica. Correcto. Yo puedo tener un bien inmueble que lo arriendo y puedo tener una tienda de abarrotes. Exactamente. ¿Sí? Por la actividad de servicios profesionales, estos ingresos que yo recibo están excluidos del régimen. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no van a pagar impuesto a la renta. Conforme a las condiciones del régimen general, los servicios profesionales como abogado pagarán conforme a las reglas generales. Los ingresos, en cambio, del arrendamiento de bienes inmuebles y de las tiendas de abarrotes, al ser una actividad empresarial, deberán ingresar en el régimen de microempresas y son estos los que deberán recurrir a las normas de simplificación, que son las declaraciones, en lugar de mensuales, semestrales, y por otra parte, liquidar el impuesto a la renta, el 2% de los ingresos. Aquí hay una cosa súper importante que tú acabas de decir, o sea, una persona, vamos a tener diferentes tipos de renta, entonces, en el caso, por ejemplo, del profesional, va a generar su renta en las condiciones igual como lo venía realizando antes. Hay un tema importante que tú acabas de decir, que es el tema de la actividad empresarial, que es el tema que se sujeta a las reglas de microempresa. Algo que también es importante, mi querido Ramiro, es que en la resolución número 60 se estableció el tema del concepto de rentas de capital, que le excluyeron de las rentas de las microempresas, y ahí está, por ejemplo, el tema de los arrendamientos. Tú lo acabas de decir. Es una renta de capital. Exactamente, le excluyen, pero es lo que acabas de decir tú. Entonces, yo tengo una renta profesional, va dentro del tema de renta profesional. Así es. Y puedo tener la renta de arrendamientos, que también es una renta general, y el tema de las microempresas, la panadería. Pongámosle ejemplo. Actividad empresarial. ¿Y a qué vamos al concepto de actividad empresarial? Capital y trabajo. Perfecto. Yo intervengo. Ahí capital, yo hago una inversión. Ajá. Y trabajo no solamente propio, sino contrato, doy fuentes de empleo y realizo una actividad empresarial. Perfecto. En esa actividad empresarial, ¿qué es lo que yo hago? Aplico el régimen de microempresas. Importantísimo revisar las limitaciones. ¿Qué son las limitaciones de aquellas rentas? Una persona natural
por naturaleza puede tener, no está limitada a tener una sola renta. Correcto. Podemos tener 20 rentas. Así es. 20 tipos de ingresos, 20 formas, 20 fuentes generadoras de ingreso. Y cada forma, cada fuente de ingreso seguirá las reglas. En este caso, si es una actividad empresarial, una panadería, una mecánica, exacto, una perfecto. Farmacia, microempresa. Una microempresa, sea persona natural y sociedad. Y aquí hay algo importantísimo que mencionar, que en el caso de la resolución 60 justo, que afina los términos de aplicación para el régimen de microempresas, indica que aquellas sociedades, porque aquí están empresas y personas naturales que generen ingresos hasta $300,000 como régimen de microempresa. ¿Qué pasa con aquellas sociedades que están constituidas bajo del Código Civil y son sociedades civiles y comerciales? Correcto. ¿Sí? Que no están reguladas por la Superintendencia de Compañías, no están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Estas sociedades, ya dice claramente la resolución, que tienen que llevar contabilidad porque es un deber formal, y adicionalmente puntualizar que deben llevar la contabilidad bajo la NIP para pymes. Excelente, obligatorio, eso me encanta. Obligatorio para que mañana no diga al momento de que el SRI realice un control, bueno, qué normas de contabilidad está aplicando y son todo menos contabilidad. Entonces, más bien ya está claramente definido, obviamente, si la Superintendencia de Compañías a sus empresas reguladas dice NIP para pymes, lo que diga la Superintendencia. Perfecto. Definitivamente. Pero si no tenemos un organismo en Pero ese si no hay un ámbito, organismo de control, como ejemplo, y claramente hay que decirlo, las sociedades civiles y comerciales tendrán que estar aplicando NIP para pymes, que es una regla que está prevista ya a través de la resolución, conforme el ámbito que tiene el Servicio de Rentas Internas. Te cuento, Ramiro, que el día de ayer yo dicté un webinar muy interesante sobre lo que tú acabas de decir, y me encanta con la certeza que tú lo dices. Es que el lenguaje contable es fundamental, seas una micro, una mediana, una pequeña, una gran empresa, la contabilidad es básica. La contabilidad es la esencia para tomar decisiones adecuadas, y el microempresario lo tiene que saber que no es un requisito para cumplir un deber formal, que claro, está establecido en las normativas tributarias, es un requisito de vida, para saber cómo tienes que determinar un precio de venta, para saber si eres agente crediticio, un banco te va a pedir este sistema de contabilidad. Entonces yo estoy muy, muy contenta porque tanto la ley como el reglamento y la resolución número 60 establece claramente que el lenguaje contable para quienes estén obligados a llevar contabilidad es la NIPS para pymes, esta norma que es más sencilla, mucho más práctica que una normativa completa, y que hay que mirarle como una herramienta del día a día para que no le tengan miedo a las NIPS. Que podríamos decir, perdón Cristina, un régimen simplificado de normas contables para empresas pequeñas. Exactamente. Es el régimen simplificado contable para las empresas, microempresas, las empresas pequeñas. Y estas NIPS para pymes es para las empresas, yo digo de manera general, las grandes, las chiquitas, porque el Ecuador, ese es el único lenguaje que deberíamos tener, unas NIPS para pymes, ¿sí? Porque realmente nuestras condiciones como país no tenemos contabilidades tan grandes ni sofisticadas, contabilidades muy importantes, pero es yo creo que la norma adecuada. Y un tema que es importante puntualizar también, ahora mismo las inquietudes que he recibido también de los contribuyentes que están bajo la jurisdicción a la que ahora mismo represento es, bueno, yo como tengo que liquidar el impuesto a la renta respecto de los ingresos, bueno, ¿ya qué pasa con los gastos? Eso, en definitiva, los gastos deben seguir siendo respaldados en comprobantes de venta. Recordemos que el régimen cambia los deberes formales, simplificando los deberes formales y simplificando la forma del cobro del impuesto. No quiere decir que no deben respaldarse los gastos. Para efectos del IVA, es importantísimo tener una factura respecto de la cual se haya hecho una retención. Así es. Y esa factura me va a generar crédito tributario en el caso de que yo venda bienes o preste servicios gravados con tarifa de IVA. Perfecto, ¿sí? Y te cuento que ahí hay una cosa importante, la gente piensa también, que no hay que respaldar, que viva, como pago por el ingreso, entonces puedo tener los gastos. No es que tú lo recalques, y no es así, y en medida de qué, porque claramente se indicaba que los estados financieros son para eso, para mostrar a los varios usuarios, internos o externos. Y recordemos también que los estados financieros no sirven solo para la presentación de las declaraciones de impuesto a la renta. Obviamente nuestra normativa tributaria indica, el 20 y 21 de la ley indica que las declaraciones serán en función de los estados financieros. Así es, clarísimo, Sin 20 y 21 de la ley. Sin embargo, en el régimen de microempresas ya no considera, por así decirlo, los gastos para liquidar el impuesto a la renta, sino de forma simplificada, ingresos por el 2%, ese es el valor a pagar. Pero es importantísimo considerar que no para efectos tributarios solamente es que se presentan los estados financieros, sino es para un efecto laboral,
el interés que tienen los trabajadores respecto de esa participación laboral, como se mencionaba, para efectos crediticios, para efectos de las entidades de control, porque no el SRI es el único que controla, tenemos las superintendencias, para los varios efectos, para todos los usuarios internos y externos, los estados financieros deben seguirse llevando y cumpliendo las normas contables vigentes, y asimismo deben cumplir con los respaldos de los comprobantes de venta, seguirse respaldando, seguir en el caso de sueldos y salarios, por poner un ejemplo, deben seguir aportando al IES para que estos sueldos sean deducibles. O sea, no sean deducibles, sino que no tengas riesgos ni laborales ni sociales. Con lo que dice la normativa tributaria. Mira, Ramiro, tú acabas de topar algo que para mí es fundamental, y cuando sale este régimen de las microempresas y se habla que se tiene que generar una tributación sobre el 2% de los ingresos grabados, la gente dice, bueno, entonces voy a tener los gastos como yo quiera, voy a generar incluso gastos que a lo mejor no sean totalmente correctos, pensando a lo mejor de que puedo tener, o yo, qué sé yo, un descontrol, y no es así. Tú acabas de topar 2 puntos que a mí me ha encantado. Usted tiene que tener formalidad, porque además dentro del régimen lo dice, que tenemos que cumplir deberes formales, que nuestros costos y gastos tienen que tener comprobantes de venta que sean válidos, porque además usted se va a tomar crédito tributario y usted es agente de retención en el caso que, por ejemplo, las microempresas sea designado. Y eso es también algo que la gente ya ha ido asimilando. Claro, la regla general de la microempresa es que usted no sea agente de retención, salvo en los casos establecidos en el artículo 45 de la ley, 63 de la ley, en el 92 o 147, pero si usted salió como agente de retención, no hay impedimento que usted sea una microempresa. Entonces hay varios factores para que la formalidad se siga manteniendo. Y esto es importante que la gente sepa, que yo, lo que acabas de colocar, el tema de los trabajadores, yo igual voy a seguir teniendo a los trabajadores, voy a seguir teniendo un gasto nómina y tengo que seguir aportando al IES sobre el 100% que lo que pago, porque tampoco quiero riesgos laborales ni sociales con los trabajadores, y también calcular correctamente el 15% de lo que sería la participación laboral. Y es importantísimo también que tengan claro, quienes nos escuchan, quienes nos miran a través del prestigioso medio, que el régimen de microempresas justamente busca eso, que se simplifique. Si bien es cierto, en este año, por así decirlo, de transición, ha generado ciertas inquietudes, ciertas dudas, porque únicamente teníamos la ley. En el mes de agosto se publica el reglamento, en el mes de septiembre tenemos la resolución y las normas ya están claras de qué se puede hacer, de qué no se puede hacer, y un tema que se debe aclarar es, bueno, de forma general, un contribuyente, sociedad o persona natural que está dentro del régimen de microempresas, la simplificación va hacia no soy agente de retención, ¿sí? Sin embargo, coexiste otra norma que también ingresó a través de la ley de simplificación y progresividad, donde da la facultad al SRI de nombrar agentes de retención. Así es, clarísimo. La normativa anterior que indicaba todas las personas naturales obligadas y las sociedades, por default, son agentes de retención. Eso hasta el 31 de diciembre de 2019. Desde el 1 de enero de 2020, ¿qué dice la normativa? El SRI tiene la potestad de decir tú sí, tú no. Tú sí y tú no, en función de varios factores que están previstos en el reglamento. No debe llevar contabilidad, los perfiles, un perfilamiento del contribuyente. Y en eso en ninguna parte indica que un micro no puede ser agente de retención. Y te paso algo que es entonces importante. Ese tema es que deben tener claridad. Si yo soy micro y estoy en la resolución número 1, voy a ser agente de retención. Entonces que se aclara ese tema para que los contribuyentes también tengan esa claridad de que yo soy micro y también puedo ser agente de retención y no hay ninguna ilegalidad. Es completamente y ahí es lo que te iba a comentar, porque claro, sale la duda, muchas microempresas, personas naturales, muchas microempresas, sociedades, aparecen en esta resolución número 01 y dice, bueno, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Si yo soy una microempresa y la regla general dice que no soy agente de retención porque estoy en este proceso simplificado, y comenzó a generarse un debate incluso en redes sociales, si no se está respetando el tema de la ley. Y claro, como abogada que yo soy, pues yo les decía que la normativa tiene un cambio importante y le faculta a la autoridad de control en esta ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria para que la autoridad de control pueda designar los agentes de retención, que no hay ninguna oposición, porque estos son procesos incluyentes, no son excluyentes, y como es derecho público, yo les ponía un ejemplo, tenía que haber dicho, el SRI va a elegir los agentes de retención, salvo en el tema de
microempresas. Excepto los microempresarios. Exacto. Y eso no dice. No está escrito. Así es. Y esta es una ley de derecho público que se aplica al pie de la letra y me encanta que lo hayas aclarado para que la gente que no está reteniendo porque todavía piensa que este régimen le excluyó por más que esté en la resolución, podamos ahí irles diciendo de que tienen que cumplir con esta formalidad. Justamente, en lo que tiene que ver ya por un momento, no nos van a salir del tema de microempresas, sino que un tema que coexiste consigo, que son los agentes de retención. Correcto. Agentes de retención, desde que ya está vigente, desde el 1 de enero que está vigente de este año, la ley orgánica de simplificación, su reglamento, las resoluciones que se han emitido para el efecto. ¿Quiénes son agentes de retención? ¿Quiénes eran primero? Partamos de quiénes eran. Todas las naturales obligadas y todas las sociedades. Esa era la dije. Esa era, en la universidad aprendimos eso y vea, usted aprende eso y es lo que enseñábamos en los cursos de tributación básica porque y así eso es lo que estaba escrito. por mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo les dice, ahora mismo, sí, estamos cambiando la Así metodología y ¿qué dice? Ahora, ¿quiénes son agentes de retención? De entrada, ¿quiénes? Los primeritos, los contribuyentes especiales. Así es. Segundo, ¿quién? Los que defina el SRI y son los agentes de retención nombrados, ¿ya? Los que defina y están ya en la resolución número 1 publicada en la página web del SRI. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo soy Ramiro Muela, microempresario, primero me reviso en el catastro. Perfecto. ¿Estoy en el catastro de microempresa? Sí, soy microempresario. ¿Qué es lo que pasa? Tengo el cumplimiento de deberes formales de manera semestral, el pago de impuesto a la renta de manera semestral. En cambio, me voy a la resolución 1 de agentes de retención, me busco en esa resolución, porque es fácilmente que se pueden buscar, claro. Ramiro Muela, también soy agente de retención. Entonces ahí como que le generaba un shock a los contribuyentes, claro. Porque no hay ningún inconveniente, siendo microempresario, también soy agente de retención, entonces yo voy a seguir realizando las retenciones en función de las transacciones que yo haga, en la compra de bienes, en la compra de servicios. En las condiciones normales de un agente de retención. Como siempre se ha venido realizando. Esa parte es importante y yo creo que ya con la palabra del SRI aquí y que ya se pueda realmente difundir esto de que no se preocupe, no se está contradiciendo ninguna ley. Si usted es microempresario y es agente de retención, va a hacer retenciones sobre todos los pagos que le corresponde a un agente de retención, tanto en IVA como en renta, y ya no solo en aquellos pagos definidos estrictamente para los microempresarios dentro de su regla general. Lo que tú acabas de decir, la información es pública, tenemos los catastros, tenemos las resoluciones y tenemos un montón de cosas que hablar contigo y el tiempo se nos va pasando. Ramiro, media hora de programa y realmente hablar con toda la solvencia que tú lo haces y dejando estos temas súper claros, y también sé que el día viernes vas a estar en mi otro programa hablando más de los agentes de retención, tanto de IVA, de renta, y vamos a estar contestando inquietudes de todos esos contribuyentes que queremos saber. Ramiro, el tiempo se nos pasó volando. Se nos acabó la media hora. Nos quedó corto. Mándales un mensaje a toda la gente que nos está viendo, felicitarte por la labor que estás haciendo. Mándales un mensaje a toda esa gente que nos mira, a esos microempresarios, a esas empresas medianas, a esas empresas grandes, al contador que está en Pichinche, que está en Galápagos, en Guayas, a toda la gente que nos sigue en Tributación de Hoy. Sí, muchas gracias primero nuevamente por el espacio y a los contribuyentes, en definitiva, cumplan con las normas que están vigentes. Si tienen dudas, pueden acudir a la Administración Tributaria. Tenemos presencia en las 24 provincias del país, ¿sí? Oficinas en cada una de las localidades, y pueden acudir directamente a los voceros oficiales. No se dejen malinterpretar las normas, más bien hay que aplicar las normas conforme están escritas. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Hemos tenido la presencia de Ramiro Muela, un experto, primero, antes de decir que eres funcionario del Servicio de Rentas Internas, un experto en el ámbito contable, yo lo sé, tuve la oportunidad de tener varios comités técnicos con Ramiro en el ámbito contable, en el ámbito de NIPS, que te comprometo para un nuevo programa, cuando hablemos de NIPS, hablar de NIPS con Ramiro Muela es hablar de un tema súper interesante. Y pues definitivamente hemos tratado en este programa de Tributación de Hoy sobre estas pequeñas dudas, estas pequeñas confusiones que podemos tener. Y lo más importante es aplicar la normativa como está. Ramiro ha dicho que tenemos esa información abierta dentro de todas las instituciones y dependencias del organismo de control y también a través de estos medios tan prestigiosos para que usted y yo no tengamos riesgos fiscales. Gracias, Ramiro, gracias al Servicio de Rentas Internas por darte la oportunidad de estar aquí y nosotros tener la oportunidad de tenerte aquí entre nosotros, y como siempre para mí nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.